Buenos días, octavo grado. En este día vamos a trabajar el tema del prerrenacimiento en la literatura española. Para iniciar, comenzamos presentando la agenda, en la cual iniciaremos con la reflexión de la clase, posteriormente una introducción al tema, el desarrollo del mismo, algunas muestras literarias y autores como ejemplificación y la conclusión en la consolidación de conocimientos. Vamos a ver la reflexión de este día que tiene que ver con el contenido socioemocional, la honestidad. Y dice así: la honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Palabras de Thomas Jefferson. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que hace referencia a que dentro de un libro, cuando se está iniciando su escritura, este valor tiene mucho hincapié, pues es uno de los primeros valores a los cuales se hace referencia como seres humanos. Y si se va a escribir dentro de un libro para saber, para ser sabios, pues toda persona sabia debe de considerar la honestidad como parte de ella. Es uno de los valores, mejor dicho, más predominantes, al igual que la sinceridad dentro del itinerario del colegio, ¿verdad? Del ideario que ustedes mismos ya conocen también. El indicador de logro para esta clase es que usted pueda conocer algunos datos históricos y literarios de la época prerrenacentista, quiénes fueron sus máximos exponentes y algunas muestras a través de las obras literarias. Y vamos a comenzar, ¿verdad? El prerrenacimiento en España durante el siglo XV. El prerrenacimiento ya se sabe que es una época de transición entre la Edad Media, que es el periodo que estuvimos viendo anteriormente, y el Renacimiento, que es el volver a nacer, después de una época llena de incertidumbre, de tinieblas, de misterio, de dolor, de pestes, de hazañas guerreras. Pues vamos a pasar ya a una época donde el optimismo, el gozar la vida, el disfrutar la vida, el ver la vida un poco más armoniosa, va cambiando. Entonces, dentro de estos dos momentos históricos de la literatura española se encuentra el prerrenacimiento durante el siglo XV. Nosotros, dentro del contexto histórico, por ejemplo, vamos a ver que se pasa de la dinastía de los Trastámara hasta el reinado de los Reyes Católicos, que fue muy importante y de los más sobresalientes durante la época. Durante este momento vamos a empezar a ver algunos rasgos propios. Y en el siglo XV, como usted recordará, fue un momento de crisis durante la época, ¿verdad? Porque todos aquellos valores medievales que se tenían se empiezan ya a cambiar. Se fue imponiendo una mentalidad que era más apegada a lo terreno, a todo lo que tenía que ver ya con el ser humano, con su diario vivir, y asimismo se fueron anunciando cómo iba a ser la forma de vida y la forma de pensar a través de la ideología del Renacimiento que se dio en el siglo XVI en España. La época prerrenacentista se caracterizó dentro de su sociedad por ser de una nueva clase social, en la cual la burguesía empezó a retomar un gran poder y todo se debía a ella, ¿verdad? En la corte adquiere un papel decisivo en el desarrollo de la cultura y se vieron ya consolidadas las primeras universidades, donde empezaron a haber más aprendizaje, más estudio y todo aquel saber fuera de los monasterios. También vamos a ver que en la literatura prerrenacentista se va ya centrando el interés en el ser humano, en el hombre y en todo lo terreno, a diferencia de lo que estaba sucediendo en la época de la Edad Media. Dentro del contexto histórico, como ya les mencionaba, el prerrenacimiento es un periodo que comprendió desde 1369 hasta 1516, terminando con el reinado de los Reyes Católicos. Durante esta época, todo aquello que tenía que ver con los problemas específicos del ser humano estaban orientados a inspirar una nueva manera de la antigüedad clásica. Y en la literatura, pues nosotros vamos a ver que aquello que había sido tan famoso
durante la época medieval, como los cantares de gesta, empezaron ya a perder interés. Por eso se dice que cayeron en el olvido. Y también hagamos remembranza del Mester de Clerecía, que era una escuela literaria que estudiaba el arte, ¿verdad? Lo religioso. Este Mester de Clerecía desapareció porque la visión que ellos tenían sobre la vida social, política y cultural empezó a cambiar. Entre los rasgos de cambio que se dieron durante esta época en la literatura tenemos la primera, en la cual los conflictos sociales y políticos fueron centrándose más a través de la agudeza, o sea, fueron perdiendo valor. Los héroes, como aparecía el mío Cid, ya no eran un sentir colectivo, ya no era mencionar al Cid campeador y todo el mundo se identificaba con él. Las cortes de los reyes y de la alta nobleza se empezaron a desplazar a las ciudades y ya era una nueva forma de vivir. Y a los escritores se les dio un gran poder y ellos estaban tan apoderados que se empezaron a instalar en las lujosas cortes, ¿verdad?, de los príncipes. Luego tenemos un tercer rasgo, que es cuando los reyes y los nobles empezaron a interesarse por la literatura. Ya no era una literatura de transmisión oral como las jarchas o el ségel o el villancico, sino que empieza a verse una literatura muy diferente, en la cual empezó a crecer el interés por la vida humana en sí misma, que era de lo que nos van a hablar los escritores renacentistas. Y a partir de ello, pues vamos viendo que la literatura empieza a desarrollarse más compleja, más difícil, con unas características diferentes, tomando como modelos aquellos escritores italianos como Dante, Petrarca, Boccaccio. ¿Y por qué? Pues porque acuérdese usted que el Renacimiento nació en Italia en el siglo XIV y se dio en el siglo XVI en España. Entonces ya tenían un preámbulo de estos escritores y eran a quienes seguían. Al mismo tiempo se generalizó el uso de las lenguas romances, ¿verdad? Las lenguas romances o románicas son todas aquellas que derivaron del latín, como el castellano, el catalán, el gallego, y que en la península ibérica fueron creciendo aún más hasta llegar a consolidarse el castellano como lengua oficial, y por lo tanto se enriqueció la literatura, y las lenguas italiana y latina fueron consideradas como la máxima expresión del momento durante el siglo XV en España. Dentro de la literatura vamos a empezar con la poesía del siglo XV. ¿A qué hace referencia? Pues a dos formas. Tenemos la canción popular tradicional, que ya se había desarrollado anteriormente, como la poesía de transmisión oral, que se estaba manifestando en el romancero, ¿verdad? El romancero iba a retomar todos los temas que estaban expresados en la antigua épica, o sea, la forma de dar a conocer la literatura como la del mío Cid. Y como una segunda parte, la poesía culta. ¿Qué es lo que venía a hacer? Pues a expresar un nuevo estilo poético que estaba recogido en los cancioneros. Y los cancioneros eran aquella literatura trovadoresca que expresaba el amor cortés, expresando un sentimiento de dolor y desesperanza del enamorado por una dama. Acá vemos la diferencia con las jarchas, que eran las primeras manifestaciones literarias. Pues en la jarcha se hablaba del amor de una mujer hacia su ser amado. Y en el cancionero, pues vamos a ver nosotros ya el amor cortés, que es de un hombre hacia una mujer. Y los trovadores, recordemos que eran los poetas que expresaban ese amor cortés, y si lo clasificamos dentro del estamento social, los trovadores pertenecían a la nobleza. Luego tenemos que la poesía ya prerrenacentista empezó a tomar mucha influencia por aquellos temas de interés que tenían que ver con los valores de la humanidad. Luego vamos a la poesía de transmisión oral. Esta poesía de transmisión oral se inicia con el romancero, y el romancero pues expresa
toda la popularidad de difusión de sus poemas cantados, que tenían una estructura narrativa y una métrica propia, que los hacía muy llevaderos. Muchos romances de lo que nos hablaba era sobre algunos temas épicos que estaban relacionados con las hazañas de los grandes guerreros de la Edad Media. Usted se fija acá, anteriormente decíamos que la literatura de los cantares de gesta iban ya cayendo en el olvido, ¿verdad? Por eso acá solo los menciono. Se cree que estos textos eran algunos fragmentos retomados de los cantares de gesta y que de ello era como se expresaba el romancero. Después del romancero nos vamos a dirigir a una poesía muy diferente, que es la poesía culta. La poesía culta nos va a hablar ya con nombres específicos de autores, y esto se desarrolló a partir de los cancioneros, como se le conoce también de otra manera como la poesía cancioneril. En los cancioneros vamos a ver nosotros las antologías de autores como el Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. Y entre las características que este menciona, pues está el uso bastante de las figuras literarias, como las paradojas, las antítesis, los juegos de palabras, para hacer más expresivos los textos literarios. Dentro de los cancioneros tenemos uno que es el más célebre, como usted puede ver ahí, el Cancionero de Baena, escrito en 1444. Los temas de los que tratan los cancioneros principalmente son variados, ¿verdad? El primero de ellos, que retoman mucho por ser poesía de amor cortés, la de los trovadores, es el amor. Luego también habla sobre la fortuna, hacen diferentes sátiras hacia la política, o sea, una burla, y se considera también muchos temas sobre la ambición y la avaricia. En el estilo vamos a ver escritores que se han desarrollado con el uso de las figuras literarias que ya se mencionaba anteriormente. Dentro de los máximos representantes está acá, ya les dije, ¿verdad? El Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. Para ello vamos a ver un poquito de estos escritores. Jorge Manrique, que usted ya leyó una obra literaria en el periodo anterior de él, que se llama Coplas a la muerte de su padre. Esta obra, si usted recuerda, como su título lo dice, de lo que nos está hablando, es sobre el dolor que tiene Jorge Manrique hacia el tema de la muerte, principalmente de su papá. Dentro de esto, pues se dice que fue una elegía fúnebre, ¿verdad? Ese dolor, pero estaba dividido en 3 partes. Y esas 3 partes que nos presenta la primera, donde se hace una reflexión general sobre la vida de todos, de cómo es tan breve. En la segunda, los ejemplos de la época que el autor coloca sobre cómo era la vida del poeta en una época anterior. Y en tercer lugar, ya se empieza a ver el elogio que Jorge Manrique hace hacia su padre, de cómo él había estado en la guerra, había servido a los reyes, y de cómo fue el dolor sereno que tuvo ante la presencia de la muerte. Jorge Manrique, un escritor de 1440 a 1479, escribe poesía cancioneril, o sea, de tema amoroso, de moral y de sátira. Se dice que fue un ideal caballero, fue un poeta y soldado, compaginó su vida como militar, ¿verdad? Hijo de don Rodrigo Manrique, que fue maestre de Calatrava, a quien hace referencia en su obra literaria. Y Jorge Manrique también menciona dentro de sus temas, haciendo hincapié en el significado de la vida. Otro de los autores de la época prerrenacentista es el Marqués de Santillana, también conocido como Íñigo López de Mendoza. Este escritor tuvo varios papeles dentro de la nobleza. Uno de ellos fue que se dedicó
a ser conde del Real de Manzanares y señor de Hita y Butrago. Usted recordará ya el nombre de Hita, que lo mencionábamos antes en la clase pasada con el arcipreste de Hita. Él fue un militar también y poeta prerrenacentista. Íñigo López de Mendoza escribe Serranías, en las cuales presenta algunas situaciones donde un joven galante le dedica sus temas de amor a la persona amada, principalmente una dama, una pastora, en la cual idealiza su vida. El Marqués de Santillana lo que da a conocer es una estructura alegórica sobre personificaciones, ideas, virtudes, sobre la moral, de cómo debe de ser el ideal de su tiempo. Luego tenemos a Juan de Mena, que es el tercer escritor de la época más sobresaliente. Juan de Mena nace en Córdoba y muere en Madrid. Este escritor se dedicó a escribir, valga la redundancia, sobre temas muy importantes de la época. Y él menciona dentro de sus obras más célebres, un texto que se llama Laberinto de Fortuna, que también fue conocido como Las 300. Este es un extenso muy amplio, muy en la manera de Dante, o sea que su vida, como dice acá, es una alegoría a la literatura dantesca, o sea, fue su precursor y lo tomó como modelo, y por ello es que escribe el Laberinto de Fortuna, o llamada Las 300, basándose en la manera de escribir del autor. Juan de Mena expresa los alardes de cultura clásica que se refiere a la poesía, como es la fama, y también hace muchas antítesis dentro de sus textos. La finalidad de estas antítesis pues es poner en contra todo lo que él pensaba sobre la sociedad de la época, ¿verdad? Lo idealizaba, lo que era y lo que tenía que ser, o como él consideraba que debía de ser la sociedad. Utiliza también, así como todos los escritores prerrenacentistas, muchas figuras literarias para enardecer muchos sus textos. Dentro de los tres escritores, Jorge Manrique, el Marqués de Santillana y Juan de Mena, usted tiene un mayor dominio sobre Jorge Manrique. En su separata, en la página 191, puede dirigirse a ella y ahí encontrará un fragmento sobre la obra que nosotros ya leímos, ¿verdad? Sobre coplas a la muerte de su padre. Y dentro de ello hace algunas referencias sobre cuando el poeta está hablando de las tres vidas. Acuérdese que las tres vidas que nos mencionaba, ya decía que era una reflexión sobre todo lo que estaba pasando. Luego la segunda vida era ya como la vida más terrena, lo que vivió en realidad Jorge Manrique y su padre. Y ya la tercera vida es la vida celestial, la vida en la cual él consideraba ya que su padre estaba descansando tranquilamente. Bueno, ya para ir concluyendo, vamos a terminar diciendo que el prerrenacimiento es una época, como usted ya sabe, de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, que la burguesía durante esta época fue creciendo mucho, ¿verdad? Y todo lo que demandaba la burguesía como clase social, como los poderes políticos, el poder económico, iban a crear inestabilidad dentro de ello, lo que iba a producir más adelante las famosas guerras. Dentro de la literatura, dentro de la poesía, usted ha estudiado tres autores, pero dentro de la prosa prerrenacentista, una de las obras principales es La Celestina de Fernando de Rojas, que es una de las obras que estamos leyendo durante este periodo. Recuerda que La Celestina es un texto literario prerrenacentista. Fernando de Rojas no es el autor en realidad
quien inició la obra, sino que él prácticamente la terminó. Encuentra el escrito, por eso en un principio se llamaba Tragicomedia de Calisto y Melibea. Luego él la termina y le da el nombre de La Celestina, porque consideró que el papel de ella fue el más sobresaliente del texto, ¿va? Entonces, mientras usted va avanzando con los contenidos, puede ir terminando de leer la obra, ya que la próxima actividad que tenemos es sobre ella. Hasta acá con la consolidación, y si hay dudas o preguntas, pues recuerde siempre los canales de comunicación, ¿verdad? Del aula virtual del colegio, escribir un mensaje en el Twitter, o también lo puede hacer en el chat durante todo lo que usted haya estado presente hasta el final. Y si hay dudas, también puede escribir al correo electrónico para solventarlo.